continuación vamos a hablar sobre los principios generales en la preparación de cavidades, que básicamente pues es un ordenamiento previo a los procesos de preparación y de restauración de las lesiones cariosas. Partiríamos diciendo que el diente pues es incapaz de formar tejido nuevo. Acuérdense que los daños que se produzcan a las estructuras del diente son procesos irreversibles, ya sea la fracción, la trisión, eh, la erosión, o en el caso de las lesiones cariosas, la pérdida es un proceso irreversible. Diferenciemos, para hablar de los principios generales en la preparación de cavidades, los conceptos de cavidad y preparación. La cavidad, acuérdense, es una brecha, es un hueco, es una deformación producida en el diente por patologías principalmente, como por ejemplo una cavidad cariosa, ¿no? En cambio, la preparación es la forma que nosotros le vamos a dar al dientecito, obviamente con la finalidad de que posteriormente sea restaurada, la cual puede ser interna o puede ser externa. La preparación cavitaria, como decíamos, es la forma que nosotros le damos para reconstruirlo con materiales de restauración, utilizando obviamente técnicas adecuadas que obviamente estén en armonía con los procesos fisiológicos dentro de la cavidad bucal, ¿no? Algunos objetivos que debemos de buscar siempre en un proceso de preparación cavitaria, como son por ejemplo la apertura de los tejidos duros, para obviamente acceder al cuerpo de la lesión, la extensión de la brecha hasta obtener paredes sanas y fuertes sin debilitar el remanente dentario, y una serie de objetivos que debemos de tener siempre en consideración al momento de hacer nuestras preparaciones, ¿no? Como por ejemplo, no debemos invadir o dañar los tejidos blandos periodontales. En el caso de la restauración, acuérdense que debemos de tener siempre en cuenta que es el relleno que nosotros colocamos dentro de nuestras preparaciones, con la finalidad obviamente de devolverle la forma, la función y la estética. Eh, Nuestro principio, vamos a decir, cuando hablamos de preparación de cavidades, acuérdense, es las lesiones cariosas. Y acuérdense que las lesiones cariosas tienen un principio anatómico pues muy frecuente, ¿no? ¿Cuál es? La presencia de las depresiones, las fosas, las fisuras, los surcos que se puedan presentar en las caras oclusales del diente. Lo regular, acuérdense, son las fosas y los surcos. En cambio, los patológicos son los puntos y las fisuras. Debemos de tener en consideración siempre sus definiciones. Para nosotros es importante siempre recordar, no solamente como punto de partida para la etiología de las enfermedades como la caries, sino también para nuestros procesos de restauración, porque vamos a devolverle forma y función a nuestra estructura dental que obviamente vamos a abordar. Acuérdense que estas depresiones son zonas vulnerables y un recurso muy usado para evitar la lesión en estas depresiones es el uso de los sellantes, ¿no? Pero en fin, nosotros vamos a hacer preparaciones considerando pues que estas superficies, ya sean las zonas más vulnerables como pueden ser las caras oclusales, las depresiones o las superficies lisas, vamos a ver que hay diferentes, vamos a decir, clasificaciones al momento de hacer una preparación. Se clasifican por su finalidad, por su localización, por su extensión y por su etiología. En el caso de la finalidad, acuérdense, la finalidad puede ser terapéutica, puede ser estética, protésica, preventiva o puede ser una combinación de las finalidades que podemos obviamente observar. Ahí tenemos diferentes preparaciones y obviamente restauraciones, como por ejemplo ahí por una cuestión estética, el paciente muchas veces, a pesar de que la restauración de amalgama está pues vigente y está muy buena en la boca, pero no le gusta pues el color oscuro o el color metálico de la restauración de amalgama, ¿no? Y prefiere una restauración estética, que en la actualidad obviamente es la tendencia, ¿no? Según su localización, podemos tener, acuérdense, la clasificación de Black, y sabemos que es la clase 1 en fosas y fisuras, la clase 2 en superficie proximal del sector posterior, la clase 3 en superficie proximal del sector anterior, la clase 4 cuando compromete el borde incisal, la clase 5 en la zona cervical y obviamente la clase 6 cuando se da a nivel de las cúspides de los dientes, que obviamente por el tiempo de sobrevida de las piezas dentales en la actualidad, pues pueden sufrir este tipo de lesión, ¿no? Por su extensión, las lesiones se pueden o las preparaciones se pueden clasificar en simples, compuestas y complejas. Simple, acuérdense, es una sola superficie del diente, compuestas son dos superficies del diente y complejas son tres superficies del diente, sin importar la extensión de la preparación.
Según su etiología, tenemos a nivel de lo que vendrían a ser los hoyos y las fisuras, que son las zonas más vulnerables. Casi el 90% de las lesiones cariosas en la cavidad bucal se encuentran en este nivel. Y la segunda superficie, obviamente, o la segunda, vamos a decir, etiología de esta preparación es a nivel de las superficies lisas, ¿no? Como puede ser mesial, distal, vestibular, palatino, ¿no? Miren ahí, tenemos una zona que anatómicamente es muy vulnerable, la cara oclusal de un dientecito, y la parte vestibular en la zona cervical, que sería la menos frecuente. Pero obviamente es un lugar donde se pueden presentar lesiones cariosas. Al momento de hacer nuestras preparaciones debemos de tener siempre en consideración la nomenclatura, ¿no? Que para nosotros es importante para ubicar y tratar de, vamos a decir así, centrarnos en nuestra estructura dental, ¿no? Considerando siempre que las características anatómicas de los dientes pues tienen algunos términos de referencia, ¿no? Para nosotros planos o superficies, ¿no? Mesial, vestibular, palatino, distal, o las superficies oclusales o los bordes incisales, o los términos análogos como por ejemplo cervical equivalente a gingival o vestibular equivalente a vestibular o bucal, ¿no? Acuérdense que esta nomenclatura nos permite justamente tener una topografía de nuestra preparación y la ubicación con la finalidad, obviamente, de siempre mantener la estructura dentaria, ¿no? Las paredes y los ángulos, acuérdense que para nosotros es importante, si bien es cierto, nuestras preparaciones para material estético no siguen una planimetría, pero es importante tener esta nomenclatura, ¿no? Estos son esquemas, no es, digamos, un diseño propiamente de preparación que hacemos con material estético, pero para una orientación y para una ubicación debemos de considerar siempre que hay una superficie en nuestra preparación que está en relación con la parte vestibular. Hay una superficie en nuestra preparación o pared que está en relación con la cara lingual o palatina. Lo propio, hay una pared que está en relación con la superficie distal, lo propio con la superficie mesial o en el caso, digamos, del piso que está en relación al techo de la cámara pulpar, ¿no? Obviamente en cada pieza dental se puede seguir esa nomenclatura ubicando algunos términos de referencia, ¿no? Como paredes, ángulos biedros, ángulos triedros. Las paredes y ángulos es importante en las preparaciones de clase, en las preparaciones compuestas, porque ahí es donde justamente se abarca con mayor, vamos a decir, detalle todas esa nomenclatura, ¿no? Que es importante identificar. Cuando la pared o el piso está en relación a la cámara pulpar, pero en sentido vertical, acuérdense, se llama piso axial. Entonces, es importante identificar, al menos en los procesos de protección y recubrimiento pulpar, ¿no? Acá se puede observar básicamente justamente la nomenclatura, digamos, en una preparación de clase 2, como puede ser ocluso mesial u ocluso distal, pero considerando, ¿no?, que cada superficie puede estar próxima a algunas características anatómicas del diente, ¿no? Como por ejemplo acá el de color celeste es una pared que está relacionada con la gingiva, con la zona cervical, entonces se llama pared gingival. O por ejemplo la que está de color verde, acuérdense, es la pared axial o piso axial. Y la que está de color rojo acá es el piso pulpar. Lo demás obviamente está en función, a relación a la superficie con la cual obviamente se relaciona, ¿no? Y cada preparación tiene su propia nomenclatura, obviamente, en relación a los planos de referencia que tienen los dientecitos, ¿no? Mesial, distal, oclusal, gingival, etcétera, ¿no? Como por ejemplo ahí tenemos una clase 3 con su propia nomenclatura, una clase 4 que puede tener también una nomenclatura muy peculiar, ¿no? Obviamente estas preparaciones ya no tienen esta planimetría, pero para nosotros ubicarnos debemos de tener siempre en consideración esos, vamos a decir, esos puntos o planos, o paredes o ángulos de referencia, ¿no? Lo que sí obviamente no va a cambiar y siempre es constante es el borde cabo superficial, que es el que se encuentra, digamos, el límite, ese límite entre la preparación y la superficie del diente. Donde nos encontremos, el borde cabo sigue siendo el mismo. Consideremos siempre el momento de hacer las preparaciones como principio general, algunos, vamos a decir así, factores que van a condicionar todo el diseño y la preparación y posteriormente la restauración. El espesor del esmalte, el espesor de la dentina, ¿no? El socavado del punto retentivo, los biseles, las cajas de cavidades compuestas, etcétera, ¿no? Y al momento, obviamente, de hacer las preparaciones, siempre tener en consideración que el borde cabo debe tener una angulación de aproximadamente 90 grados, que es la terminación de los prismas sobre la superficie del diente, ¿no? Que es la perpendicularidad que siempre se busca a este nivel.
Cuando hacemos el diseño previo a la preparación de cavidades, utilizando el concepto, la idea de principios generales, debemos siempre también tener en consideración qué tipo de material es el que vamos a utilizar. Acá hay una pequeña clasificación que justamente nos ilustra, ¿no? Por su forma de inserción, según las características estéticas, según la capacidad adhesiva, según la capacidad anticariogénica y según su durabilidad, ¿no? Según las características estéticas, probablemente es lo que más nos interesa, ¿no? Hay materiales de restauración que son estéticos y no estéticos. Las amalgamas, si bien es cierto, pues ya ha sido completamente desfasadas, no se usan, pero obviamente tiene un diseño diferente al que si yo voy a hacer una restauración con material estético. A eso se refiere, digamos, este pequeño resumen que les presentamos, ¿no? En definitiva, podríamos mencionar que la preparación dentaria variará de acuerdo con el material que nosotros vamos a elegir. Entonces, así tendríamos un resumen, digamos, de las características más importantes que podemos tener en consideración al momento de hacer los principios en la preparación de una cavidad, considerando que pues tenemos que tener así tres momentos, tres tiempos, ¿no? La patología, la lesión, para nosotros lo más frecuente la caries. Después viene la preparación de una cavidad propiamente, pero la forma que tú le vas a dar, utilizando obviamente instrumentos rotatorios, y finalmente la restauración, que para nosotros obviamente sería el procedimiento final, ¿no? Buscando siempre la forma, la función, y en la actualidad el concepto vigente es la estética. Muchísimas gracias, gracias por su atención, nos vemos en un próximo video.